Los humanos hemos sobrepasado los límites físicos de la Tierra y la capacidad de carga de la mayoría de sus ecosistemas, lo cual ha generado grandes impactos, tanto en el ámbito ambiental como social y económico. Esto da a entender que el modelo lineal actual de desarrollo es claramente insostenible y que hay que avanzar hacia un cambio de modelo en el cual estamos inmersos, donde aparecen conceptos como el de economía circular o el de residuo cero. El aumento de los índices de actividad en el sector de la construcción ha venido acompañado de una mayor generación de residuos. Esto ha supuesto un problema social, técnico y ambiental, debido al gran volumen de estos generados anualmente y al tipo de gestión que se hace. Los residuos que se generan en cualquier proceso dentro del ciclo de vida del edificio son considerados residuos de la construcción y demolición. Estos incluyen los residuos generados en la obra de construcción de nueva planta, en las operaciones de rehabilitación y reparación, o en las de desmantelamiento y demolición de edificios, además de los residuos producidos en la extracción de minas, en la explotación de canteras y en los procesos de tratamiento de los materiales. Según el impacto que generan en el medio, los residuos se pueden clasificar en tres grandes grupos: los residuos peligrosos, los residuos no peligrosos y los residuos inertes. Los residuos peligrosos son aquellos con características perjudiciales para la salud o el medio ambiente, por su carácter explosivo, oxidante, inflamable, irritante, nocivo, tóxico, cancerígeno, corrosivo, infeccioso, mutagénico, sensibilizante, ecotóxico, entre otros. Los más habituales en la construcción son adhesivos, alquitrán, madera tratada con creosota, fibrocemento, aislantes friables, entre muchos otros. Estos tipos de residuos pueden suponer un reto a escala medioambiental a causa de su toxicidad o coste económico del proceso de valorización, hecho que dificulta mucho su gestión. El amianto, por ejemplo, representa uno de los residuos peligrosos más relevantes en la edificación, puesto que se trata de un mineral fibroso, imputrescible, ignífugo y gran aislante térmico que hizo que fuera muy utilizado en el sector de la construcción durante el siglo pasado, considerándose un producto milagroso y eterno. Pero la inhalación de las fibras de amianto puede dar lugar a varias afectaciones graves para la salud, como son la asbestosis, el cáncer de pulmón o el mesotelioma, que afectan principalmente al aparato respiratorio. España importó 2.600.000 toneladas de amianto, utilizado mayoritariamente en la edificación, siendo hoy en día un problema de salud de primer orden su desamiantado, así como su gestión medioambiental, que actualmente se gestionan como residuos especiales a la espera de tratamiento, de eliminación o valorización que se decida en el futuro. Los residuos no peligrosos son aquellos que pueden ser tratados o almacenados en las mismas instalaciones que los residuos domésticos. Son ejemplos el metal, los restos de madera, el papel y cartón o los plásticos. Por último, los residuos inertes son aquellos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. No son solubles ni combustibles, ni reaccionan físicamente o químicamente. Además, no son biodegradables ni afectan negativamente a otras materias con las cuales entran en contacto, de forma que no contaminan el entorno ni afectan la salud humana. En general, son asimilables a materiales pétreos, siendo una gran parte de los materiales que encontramos en la deconstrucción de edificios, como por ejemplo los ladrillos, tejas, baldosas, morteros y hormigón. Los residuos de la construcción y demolición generan un problema ambiental a la hora de realizar su gestión, puesto que los tratamientos aplicados suelen ser insatisfactorios en la mayoría de los casos. Los impactos ambientales más destacados que provocan son la contaminación de suelos y acuíferos, el deterioro paisajístico y su eliminación en vertederos sin aprovechar las partes valorizables. Una de las dificultades por las cuales en la actualidad no se llega a unos niveles satisfactorios de reciclaje de estos residuos reside en que su mayoría se depositan en vertederos a costes muy bajos, sin ningún tratamiento previo, y a menudo sin cumplir los requisitos establecidos por las normativas sobre vertederos.
Las bases para adoptar buenas prácticas medioambientales en la gestión de residuos se concentran en las siguientes. Reducir, o lo que es lo mismo, evitar el consumo excesivo de productos, sobre todo los que generan residuos difíciles de reciclar y pueden causar un gran impacto en el medio y a las personas. Se puede lograr con una buena planificación previa en la hora de escoger los materiales. Reutilizar, es decir, hacer uso de productos para el mismo objetivo por el cual fue elaborado originalmente. Reciclar, que consiste en someter materiales utilizados o desechos a un proceso de transformación o aprovechamiento para que puedan ser utilizados nuevamente. Es el caso, por ejemplo, del aprovechamiento de materiales como el hormigón o restos de tejas y baldosas utilizadas de base en pavimentos de carretera o como relleno en la obra. Y valorizar, es decir, aprovechar los recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud ni el medio ambiente. Para que un residuo pueda ser valorizado, es necesario que los productos sean de calidad. El sector de la construcción ofrece varias oportunidades para la promoción de la circularidad de los materiales utilizados. Son ejemplos: la realización de auditorías de residuos de la construcción, previas a la demolición, con el objetivo de identificar qué productos y materiales de un edificio se pueden reutilizar y disminuir, y la cantidad de residuos generados. Las auditorías constituyen el primer paso hacia el reciclaje de un edificio. En 2018, la Comisión Europea estableció unas directrices para estas auditorías en las cuales se proporcionan orientaciones sobre buenas prácticas para la evaluación de los flujos de residuos. El desarrollo de edificios como banco de materiales, con herramientas como el BIM, que ofrecen información sobre qué materiales y componentes hay en el edificio, de dónde se han obtenido y qué uso potencial pueden tener en un futuro. Esto facilitaría la reutilización o el reciclaje de los componentes del edificio. La compra estratégica de materiales, seleccionando productos y subproductos proveídos localmente que permitan un uso prolongado en el tiempo y una reutilización al final de la vida útil del edificio, como el proyecto Market Cons, impulsado por el Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Barcelona. Pretenden implementar en el mercado un nuevo servicio para impulsar y difundir la reutilización de productos de la construcción presentes en los edificios existentes entre usuarios. Es un portal web y una aplicación por smartphones. La construcción mediante técnicas de eficiencia en el uso de los recursos, ya sea utilizando elementos prefabricados fáciles de montar y desmontables o con técnicas de impresión 3D que permitan minimizar la generación de residuos. En el caso de China, por ejemplo, los objetivos del gobierno pretenden que en el 2026 el 30% de edificios nuevos sean prefabricados. Finalmente, hay que destacar el lanzamiento de la herramienta Levels por parte de la Comisión Europea en 2018. Esta herramienta, todavía en fase de prueba, permite obtener indicadores ambientales de todo el entorno construido, mejorando la eficiencia en el uso de los recursos e integrando los edificios en la economía circular. En definitiva, el actual modelo económico resulta insostenible a medio y largo plazo, a causa de la gran cantidad de materiales extraídos de la naturaleza que se acumulan como residuos al final de su vida útil. En el caso de la construcción y la edificación, la elevada demanda de materiales convierte el sector en clave a la hora de adoptar medidas encaminadas a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. Por lo tanto, el futuro del sector está pasando por una etapa donde se fomenta la economía circular, utilizando materiales respetuosos con el entorno y haciéndolos recircular tantas veces como sea posible, evitando el uso de productos tóxicos que no puedan ser recuperados y diseñando los edificios integrando materiales y productos de calidad fácilmente aprovechables, minimizando así la generación de residuos a cero o al mínimo posible.